I was told at a really young age that I was fat, so I just decided from then on that I was going to make other people feel like that. So I turned to friends who weren't really a good influence, and we started smoking a lot and doing a lot of drugs and drinking a lot. I struggled a lot with the idea of having depression. I just called out to God, like, God, I need you. Like, I can't do this on my own. Forgiving someone was really hard because I grew up fatherless, and I really didn't know the definition of what it felt to be loved. When Jesus calls us, we need to realize the significance of what's happening. This isn't just some ordinary person that's looking at us and saying, hey, I want you to come hang with me. No, this is the Son of God, the Savior of the world. This is the Creator of all things, and He's looking at you. Now that we're graduated and going our separate ways, you feel like you haven't done enough, but you know that it's just my job to spread the gospel. I knew that God was calling me to not just have this relationship with Jesus, but to pursue other people. Now that I'm following Jesus, I know that He has a plan for me. He gives me the joy that I was looking for. He's just placed so many awesome people in my life, like people that just are there to just pick me up when I fall. When you say yes to Jesus, when you surrender to Him, you are a child of the Most High God. He made you with plans and purposes in mind, and He's not finished with you yet. Who are you? You are God's. You are His child. You are chosen for great things. So I want to challenge you to surrender everything to Jesus, your past, your present, and your future. And as you say yes to Jesus, everything can change. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Buenos días, mis hermanos. Le damos la bienvenida, le damos gracias al Señor en esta hora por la misericordia y por la bondad infinita que Él ha tenido para con nosotros, de permitirnos este día un nuevo día de poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Dar la bienvenida y decirles que el Señor les bendiga grandemente. Es un gozo para nosotros estar en este lugar junto a mi compañera para dar la bienvenida para este día de culto. Queremos decirles que la palabra del Señor es la viva y eficaz, que nos permite poder comprender y entender las misericordias de Dios. Vamos a darle gracias al Señor a través de una oración y luego vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Muy amado Padre, Señor de la gloria, te damos gracias en esta hora por su gran bondad y piedad, mi Señor, que ha tenido usted para con nuestras vidas, Padre eterno, Señor, y permitirnos como familia, Padre eterno, en esta hora, poder dar la bienvenida a mis hermanos a través de la plataforma que usted ha implementado. Señor, te pedimos la bendición en esta hora para cada hermano que va a estar presente en este culto dominical, Padre eterno. Bendiga a quien va a predicar su palabra, a su Hijo, Dios mío, nuestro pastor, y bendiga a cada hermano y a cada anciano, a cada joven, Dios mío, que a través de esta plataforma vamos a ser bendecidos. Te pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Le voy a rogar a mi esposa que ella pueda dar lectura a un salmo. Señor la bendiga. Amén. Vamos a dar lectura al Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Que el Señor la bendiga grandemente, mi hermano. Venid ante su presencia. Es lo que hacemos cada día, buscar la presencia del Señor. Somos una iglesia, una familia. Le invitamos cada día, mi hermano, a buscar la presencia del Señor. A orar por aquellos que están enfermos. A orar por aquellos que están con cáncer, mi hermano. Como nuestra hermana Elizabeth. Cada día oramos también por ella y la presentamos como familia, como hermanos. Porque también ella es nuestra familia. Y cuando un miembro se siente, todo el cuerpo lo siente, mi hermano. Queremos invitarles a esta hora, junto a cada familia, a que podamos gozarnos en la palabra del Señor, que este día va a ser predicada por nuestro pastor. Que el Señor le bendiga grandemente, mi hermano, y un abrazo a la distancia para cada uno.
Queridos hermanos, les quiero compartir un versículo de la palabra del Señor, que está en Isaías 52:2. Hago en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Amados hermanos, este versículo es la promesa que Dios hace a su pueblo, que le anuncia que lo librará del cautiverio de Sión cuando estaban en Babilonia. Actualmente el cautiverio también está presente en el mundo, con esta pandemia que está asolando a tantos países, y en especial a nuestro país. Pero Dios promete que lo librará de este cautiverio. Amén. Doy gracias al Señor por darme la oportunidad de entregar esta palabra, y que Dios nos proteja de este cautiverio que está asolando al mundo a través de la pandemia. Todo esto lo hago en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cadenas romperá, toda alma alabará. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, el pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar, Él vino para liberar. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, el pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién detiene al poderoso? 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 ¿Quién detiene al poderoso?
el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, el pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante él. Muy buenos días, amada iglesia. Es una hermosa bendición el poder estar nuevamente juntos hoy. En este Día del Señor estamos ya dando inicio a una nueva serie de sermones que, por la gracia del Señor, el Señor nos va a permitir iniciar y a través de él ir viendo hermosos principios, hermosas obras de Dios que sin duda van a venir a alentar nuestros corazones. Quiero agradecer a Dios por todas sus bondades, por todos sus favores, por mi familia, por mi hogar y sin duda todas aquellas cosas maravillosas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, pero que ninguna de ellas se compara con la gloria de que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Si hay algo que agradecer, sin duda eso es una cosa fundamental. Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Le invito a que ya vamos, como lo anunciamos, al libro de Hechos y leamos hoy el capítulo 1, los primeros 11 versículos de este libro, y dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le invito a que nos tomemos un tiempo para orar. Señor, vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, amado Padre, para pedirte de que tú, Señor, hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Tu iglesia se acerca a ti hoy, mi Dios, con un corazón sediento, con un corazón hambriento de tu voz. Y confiamos, Señor, de que tú hablarás a nuestras vidas, Dios, como soberanamente lo has determinado, como tu palabra hoy, Señor amado, será desarrollada ante nosotros y tu voz se escuchará. Mi Dios, nuestros corazones despertarán y tu gloria, mi Señor, será evidente en medio de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como lo anunciábamos, al contar de este domingo comenzaremos con una nueva serie de sermones basados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque sin duda, ante la gran encrucijada histórica en que nos encuentra la iglesia actual, es necesario, hermanos, que nosotros los creyentes recordemos la fuente de nuestro poder y autoridad. La historia de la iglesia es un testimonio constante del poder de Dios manifestado a través de hombres débiles, de hombres limitados. La fuente del poder de cada uno de esos hombres no es otra sino la del Cristo resucitado. La historia de la iglesia es eso.
La historia de Dios haciendo cosas a través de hombres débiles. Hermanos, es la soberanía de Dios en acción, hecha evidente delante de los ojos humanos. En el nacimiento de la iglesia, en su organización, en su desarrollo y en su expansión, lo que vemos no es otra cosa sino que el poder de Dios manifestado, el poder del Señor es el gran protagonista de todo lo que nosotros encontramos a través de toda la historia de la iglesia. Hoy que los tiempos se hacen oscuros, hoy que las circunstancias que nos rodean se vuelven difíciles y un nuevo imperio se está levantando y que se está poniendo en contra del Señor, los creyentes debemos recordarnos que debemos ser valientes, de que debemos ser fieles a nuestra comisión, así como lo fueron nuestros hermanos del primer siglo. El Rey de la Iglesia, hermanos, ya nos ha señalado un destino, ya nos ha trazado un camino, y ese camino solo es posible recorrerlo en el poder de su fuerza. Al recorrer estas páginas vamos a fortalecer nuestras convicciones. Vamos sin duda a depurar nuestra teología, vamos a desafiar nuestras acciones, vamos a cuestionar muchas de nuestras prácticas, seguramente vamos a crearnos una teología del sufrimiento y el servicio tan desconocida por la iglesia del siglo XXI. Recuperaremos la gloria de ser la iglesia, de ser la gloria de Cristo, de ser un salvado, de pertenecer a su pueblo, de tener una comisión, de tener un propósito, de ser parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Hermanos, recuperaremos la gloria del ser tenidos por dignos de participar de la misión del Señor y de ser tenidos por dignos también de participar de los sufrimientos del Señor. Dios obre con su Espíritu Santo para que después de cada sermón, después de cada día que estemos frente a su palabra, vayamos sintiendo en nosotros un llamado al madurar nuestra fe, un llamado a enraizar más fuerte nuestras convicciones, un llamado a una desesperación por servir al Señor con pasión. Hoy vamos a concentrarnos en los primeros 11 versos de este primer capítulo y vamos a usar los primeros 3 para hacer una breve introducción al libro. Luego vamos a seguir avanzando del versículo 4 hasta el 8. Hasta el 8 para que vayamos viendo allí cómo el Señor traza el camino de la iglesia, cómo el Señor le pone delante de ellos su itinerario de desarrollo y luego veremos finalmente desde el verso 9 hasta el 11 cómo el Señor pone una esperanza para su iglesia, una esperanza que nos sostendrá hasta el final del camino. Hermanos, pues el Rey resucitado, el Cristo vivo, es el principio y el final de la historia de la iglesia. Él es el principio y el final de nuestra historia. Leemos en los primeros 3 versículos cómo el autor del libro se presenta y presenta su tratado a un destinatario en particular. El autor de este libro es Lucas, un médico sirio de la iglesia de Antioquía que se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y que no le dejó solo sino hasta cuando Pablo fue ejecutado en Roma. Es un hombre reconocido por su alto elevado nivel cultural, es un hombre que tiene un manejo del idioma griego al nivel de los clásicos, su obra literaria es sin duda una de las obras más majestuosas de toda la antigüedad. Sus 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, componen el libro o el trabajo literario más extenso de todo el Nuevo Testamento y sin duda la forma en que está escrito nos habla de alguien que usa un lenguaje rico, pulcro, elegante, un hombre muy culto, un hombre que sabe mucho, es un hombre dotado de un amplio conocimiento que va desde la medicina, los idiomas, la geografía, la cultura y las costumbres de los diferentes pueblos que componían el imperio. Es un hombre que está unido a la ciencia en general y que puso a disposición del Señor todos esos dones que contaba, todo ese conocimiento e información, toda esa formación, Él la puso al servicio del Evangelio. Sin duda un tremendo ejemplo para muchos hombres y mujeres a los cuales el Señor les ha dado la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Eso que el Señor te ha dado también ponlos al servicio del Señor como lo hizo Lucas. Él es un hombre que se dispuso a registrar los eventos que dan el inicio a la historia de la iglesia, esos eventos que cambiaron la historia del mundo para siempre. Y él, hermanos, se entrega a un trabajo exhaustivo de investigación. Fue él un hombre que se preocupó de recopilar testimonios, de corroborarlos entre sí para luego registrarlos de una manera precisa, en un orden preciso, para que existiera un registro fiel de todo lo que había ocurrido en esos últimos años. El libro de Hechos abarca un periodo histórico de aproximadamente 30 años que va desde el origen de la iglesia hasta que esta iglesia que comenzó ya en Judea, en el aposento alto, ya está establecida en el corazón mismo del imperio en Roma.
Se cree que fue escrito aproximadamente entre los años 50 al 60 después de Cristo, porque hay muchos eventos muy relevantes de la historia de la iglesia que no están registrados. Por ejemplo, no se menciona la persecución de Nerón, que ocurrió en el año 64 después de Cristo, y que fue tan sangrienta que sin duda tendría que haber quedado registrada si él hubiese visto aquellos eventos. También se omite la muerte de Pedro y de Pablo, también se omite la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, sin duda, el tiempo de su escritura es más temprano a todos esos eventos. En su origen, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos eran un solo volumen, eran un solo escrito, hasta que fueron separados en el siglo II después de Cristo, y los padres de la iglesia, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, ellos determinaron de que era importante separar los registros, y también dieron fe de que el autor de esos libros fue justamente Lucas, dando así una certificación de la veracidad de los eventos relatados. Pues Lucas conoció personalmente a muchos de los testigos oculares de los eventos que él registró. Dentro de ellos se dice también, según la tradición, de que él fue muy cercano a María, la madre del Señor, y fue protagonista de muchas de las cosas. Lucas también relata muchas cosas de las cuales él fue protagonista en primera persona. Si bien es cierto que el nombre del libro, Hechos de los Apóstoles, da a suponer de que este libro será un relato exhaustivo de todas las obras que se cumplieron a través de los 11 apóstoles, y Matías, que se incorporó más adelante, pero principalmente aquí hay dos personajes humanos que están unidos al relato de Lucas, Pedro y Pablo. Pero en cierta forma esto no significa que los otros discípulos no hicieron nada, simplemente que el Espíritu Santo quiso a través de estas dos personas reflejar lo que él es capaz de hacer. Que sin ese poder que le fue dado por el Señor a través del Espíritu Santo, ellos no serían más, Pedro y Pablo, no serían más que un traidor y un enemigo del Señor. Pero el Señor tiene un poder transformador, el Señor tiene un poder para cambiar al hombre y hacerlo útil para los propósitos divinos del Señor. Ahora estos hombres transformados, estos hombres cambiados, estos hombres con vidas diferentes son testigos del Señor. El mejor nombre que se le podría haber dado a este libro, sin duda, son muchos los que se han propuesto, pero hay uno que quiero resaltar que dice que debiese haberse llamado este libro Los Hechos del Cristo resucitado a través del poder del Espíritu Santo. Este libro tiene un destinatario, y lo menciona acá en su primer versículo en el libro de Hechos. Se dice de que este destinatario es Teófilo. En el Evangelio también se menciona el mismo destinatario. Claro que allí se le llama con un título, se le dice excelentísimo Teófilo. Y con esto da la impresión y sin duda establece una línea clara para definir quién era este varón, porque muchos plantean muchas teorías, muchas hipótesis, pero sin duda tanto uniendo los nombres que se mencionan, el nombre que se menciona aquí como la expresión que se usa en el Evangelio, con eso se da a entender de que es un hombre en particular, es una persona puntual, y que al llamarse el excelentísimo, título que Pablo también usa cuando se refiere en el mismo libro de Hechos a Festo y a Félix, dos dignatarios romanos que estaban allí ejerciendo el poder o la administración del imperio, debiésemos entender de que este Teófilo tiene que haber sido una persona muy importante, una persona de mucha influencia, sin duda, alguien que era parte de la clase gobernante de la época, algún hombre temeroso de Dios, porque por el nombre se entiende de que él tenía una simpatía por Dios. Teófilo significa amigo de Dios o aquel que ama a Dios. Tiene que haber sido seguramente un hombre así como Cornelio, un hombre temeroso del Señor, que respetaba el culto de los judíos y que se había alejado quizás del culto politeísta de los romanos, pero que en cierta forma da a entender que en el libro del Evangelio estaba allí expresando simpatía, pero cuando ya Lucas se dirige a él acá en el libro de Hechos, lo llama ya sin el título, simplemente le dice Teófilo. Con eso da la impresión de que Lucas ya se está refiriendo no a un dignatario que está tratando de aclararle dudas, sino que habla con un hermano en la fe. Y sin duda, aunque este es un hombre puntual, este libro está también dirigido, y en el nombre de este varón estamos representados todos nosotros, toda la iglesia, todos los que amamos a Dios, todos los que hemos sido llamados a ser amigos del Señor. Para todos nosotros es esto que está escrito aquí. Lucas escribió en su Evangelio, dice aquí, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Nosotros leemos en esta frase, esta forma verbal, comenzó, y con esto da a entender de que es algo que no ha sido concluido, sino que algo que tuvo un punto de inicio. Y esto es maravilloso porque existe una continuidad, según Lucas, según la inspiración del Espíritu Santo entregada a Lucas, entre lo que está escrito en el Evangelio y lo que se lee luego en el libro de Hechos. El que está haciendo cosas en el Evangelio es el mismo que está haciendo cosas en el libro de Hechos, y por lo tanto, queridos hermanos, la obra del Señor es algo que no se ha detenido. Las obras del Cristo resucitado no se han paralizado, y aunque Él ya no esté físicamente entre su pueblo, en su comisión a sus escogidos, su obra continúa a través de los tiempos. Estos hombres, dice aquí Lucas, fueron testigos del padecimiento y de la resurrección del Señor. Estos hombres fueron comisionados por el Señor de una manera puntual porque tuvieron en sus vidas el privilegio de ver, de ser testigos y participar directamente de cada parte de la historia del Redentor cuando estuvo en medio de nosotros. Él vino, dice el texto, y se presentó delante de ellos después de su padecimiento, y se le fueron dadas evidencias irrefutables acerca de su resurrección. Él comenzó a enseñar, Él comenzó a hacer, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire usted lo que dice el texto acá, el rey de la iglesia. Él dio pruebas irrefutables de su poder porque se presentó vivo, resucitado a sus discípulos. Él es el Mesías, Él es el Salvador. El rey de la iglesia, hermanos, estuvo con sus pueblos, estuvo con sus hijos, con sus amigos por 40 días antes de ascender al cielo, y mientras estuvo con ellos, Él reafirmó los mandamientos que ella había dado en torno a la obra que ellos tenían que hacer. Anteriormente el Señor les había dicho a sus discípulos de que ellos serían testigos de Él a todas las naciones, y les ordenó que predicasen el Evangelio a toda criatura y que guarden todas las cosas que os he mandado, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Durante el transcurso de los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Jesús instruyó a sus discípulos en la enseñanza del Evangelio. De acuerdo con esto, los preparó para una tarea inmensa, una tarea descomunal, una tarea realmente monumental que les esperaba después del día de Pentecostés. Y sinceramente, hermano, la tarea que el Señor le había dado a sus discípulos, ir por el mundo y predicar el Evangelio, es una tarea imposible. Es una labor imposible en la carne y que solamente se puede concretar con el poder del Cristo resucitado. El Señor ha entregado una comisión y Él ahora le está instruyendo al respecto de aquello que ellos deben vivir y cómo deben ellos esperar ese poder que vendrá para que ellos puedan cumplir. Cristo ha establecido su señorío total sobre la iglesia. Ellos son suyos, hermanos. Notemos acá cómo se dirige a los apóstoles. Acá Lucas dice a los apóstoles que Él había escogido. Si hay algo que vamos a ver constantemente en cada expresión del autor, hermanos, es una reafirmación constante de la soberanía del Señor. El Señor escoge, el Señor comisiona, el Señor da poder, el Señor sostiene, el Señor es el que hace las cosas. Hermanos, y eso es glorioso. Lucas no tiene dudas de que el Señor Jesucristo es más que un profeta, es mucho más que un maestro. Él es Dios mismo, porque Él es el misterio que sostiene la iglesia, hermanos, y la historia de la iglesia lo demuestra. La comisión es posible por la elección del Señor. Si el Señor no escoge, hermanos, nadie sería capaz de cumplir lo que Él manda. Durante esos 40 días les habló del reino de Dios, dice el texto. Y esta expresión en particular se refiere a la obra de salvación. El señorío de Dios en toda la obra de salvación es la elección, es la redención, es la transformación de cada creyente. Ciertamente Dios es rey sobre toda la creación, como dice el Salmo 103, pero un reino glorioso y especial está establecido en cada alma escogida. El reino de Dios en lo puntual se trata justamente de ese señorío que Dios tiene sobre la vida de aquellos que son su iglesia. Hay una comunión restaurada allí con esa clase de hombres, con los que Él salva. Hermanos, es como ver la comunión del Edén, esa que había entre Adán y el Señor, que caminaban juntos por el huerto, restaurada ahora, pero aquí en la iglesia, donde reina Cristo especialmente. En cada creyente, en cada salvado, esa comunión del Edén ha sido restaurada. Hermanos, ¿qué otra cosa más grande pudiera haber hablado el Señor en esos 40 días sino del reino? Este tema del reino de Dios está presente en todo el ministerio del Señor. Lo dice en Mateo,
capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el tema del Evangelio. Ese acercamiento del reino de los cielos no solamente tenía que ver con una época profética, sino que con el reino mismo de Dios, con el poder mismo de Dios, con la presencia misma de Dios manifestada entre los hombres. La misma presencia del Señor es el reino de Dios evidente en medio de su pueblo. Es un reino plenamente identificado con Cristo. Jesús es el Rey y todo depende de Él. Hermano, la iglesia debe predicar acerca del reino de Dios, por la presencia del reino está allí, en la presencia del Rey. El Rey y el reino, hermanos, son indivisibles. El Rey está con su pueblo, el reino de los cielos está con su pueblo. Vemos que el libro comienza con esta verdad fundamental. El Señor pasó 40 días hablándoles acerca del reino a sus discípulos, y luego llegamos hasta el final del libro, en el capítulo 28, verso 23, y nos encontramos con Pablo en Roma, hermanos, y fíjense ustedes de lo que está hablando. Hechos capítulo 28, verso 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermanos, el reino de los cielos no es un tema aislado, está presente a través de todo el libro. Lo escuchamos en los labios de Felipe, lo escuchamos en los labios de Pedro, lo escuchamos en los labios de Pablo y de cada hombre que se identifica con la persona de Cristo. El Rey hablará del reino de su Rey. Glorioso es la labor y el compromiso de los hombres del Señor con el reino de Dios. Jesús es el Rey soberano de la iglesia, su reino está con nosotros, Él gobierna sobre nuestras vidas, Él ha trazado nuestro destino, Él ha trazado nuestro camino. Y así entramos nosotros a la segunda sección de lo que hemos leído, y llegamos al verso 4, donde nos encontramos de que el Señor está, dice aquí, junto a ellos. Verso 4 dice: y estando juntos. Y hermanos, quiero que nos detengamos un momento, porque quizás al leer esto sí rápidamente nos perdemos de algo muy maravilloso que está ocurriendo aquí, que debiésemos nosotros también disfrutarlo como lo disfrutaron sus discípulos. Dice aquí entre los versos 4 al 8 que encontramos al Señor hablando con sus discípulos antes de la ascensión, y sin duda aquí, hermanos, Lucas no es exhaustivo, no pone en el texto todo lo que se tiene que haber conversado. Los versos avanzan muy rápido, pero sin duda aquí hay un resumen perfecto de lo que es el reino de Dios y de acerca de aquello que el Señor le habló a sus discípulos. Detengámonos en esto, le decía yo hace un instante, porque sin duda aquí hay algo que nos debe llevar más allá del asombro. Leímos aquí, verso 4 en su inicio: y estando juntos. Y esto también, hermanos, se puede traducir como mientras comen juntos. Nosotros generalmente destacamos este anhelo, este amor que tiene Cristo por comer junto a sus discípulos. Él disfruta estar en la compañía de los suyos. Pero yo quiero, hermanos, que más que allá que veamos esa familiaridad con esa costumbre tan propia del Señor con sus discípulos, quiero que consideremos esto: el que está comiendo con los discípulos es el Jesús resucitado. Es el Cristo que venció la tumba, es el Cristo que se levantó el tercer día. Hermanos, cada vez que Él parte el pan y se los entrega a sus discípulos, en las manos del Señor se ven las marcas de la cruz. Están las marcas de la cruz allí, y sin duda los discípulos, hermanos, no pueden sacar de su cabeza de que hace un par de semanas atrás ese mismo que ahora está comiendo con ellos y que está hablando con ellos y que les comparte el pan y que sin duda disfruta de su compañía, ese mismo Jesús hace un par de semanas atrás estaba agonizando en la cruz. Ellos lo vieron morir, ellos lo vieron cuando lo bajaron de la cruz, ellos lo vieron cuando lo pusieron en la tumba, y ahora Él está comiendo con ellos. Hermanos, esto sí que es poder, esto sí que es algo maravilloso, esto es algo grande, hermanos. Esta es una verdadera señal, este es el milagro más grande que tiene la iglesia a su favor, la presencia del Jesús que padeció, que fue sepultado, pero que ahora come con sus hijos, con el Señor que fue a la cruz, que fue, hermanos, allí asesinado, que murió, pero que ahora vive y está con su iglesia. Un Señor que es activo, es un Señor que está en medio de su pueblo. Él está allí, hermanos, no como un fantasma, no está allí, hermanos, como si fuera una sombra en el ambiente. No, Él está allí concretamente, Él está allí activamente. Él está como un verdadero rey estableciendo el camino de su reino, estableciendo, hermanos, las reglas de su iglesia. Él es el verdadero rey que establece órdenes para sus discípulos. Y en el verso 4 continuamos leyendo, dice que estando juntos allí, dice que les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Jesús era el rey que hablaba acerca del reino y de tal forma, hermanos, de que Él también habla como rey. Y por lo tanto le dice a sus súbditos, ustedes esperen aquí, porque hay una promesa que yo les di, hay una promesa que viene del Padre y que yo reafirmé y que tienen que esperarla para que puedan cumplir todo lo que yo les voy a mandar. Hermanos, Jesús es el rey que hablaba acerca del reino. De tal forma que todas las tareas, todos los planes, todas las expectativas futuras de la iglesia estaban bajo su dominio. Jesucristo resucitado, hermano, no había soltado su iglesia. Él no se había deshecho de su iglesia. Hermano, la iglesia sigue dependiendo exclusivamente de Él. Él les había hablado del reino y de Dios y ahora Él está actuando como rey. Hermanos, la iglesia, con esto, hermanos, queda claro, y esto es algo que tenemos que ponerlo fuertemente grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia nunca ha sido ni será una institución humana. Nunca los gobernantes de este mundo podrán decirle a la iglesia qué hacer, qué decir, porque la iglesia tiene un solo rey, y ese rey es Cristo. Y todas las leyes de este mundo son posteriores a este reino. Y por lo tanto, hermanos, la iglesia está, en cierta forma, aparte, por sobre lo que los hombres de este mundo puedan decir. La obediencia de la iglesia a los gobiernos humanos depende o se efectúa porque el Señor, el Rey, dice que obedezcan. Y siempre la iglesia estará disponible para obedecer los gobiernos de los hombres mientras estos gobiernos de hombres estén sometidos a las reglas del Señor. Pero si en algún momento nos encontramos con la disyuntiva, hermanos, de gobiernos corruptos, pervertidos y perversos que quieran ir en contra de la palabra de Dios, será necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia tendrá que hacerlo, y así ha sido a través de la historia. Solo hay un rey en la iglesia, y ese rey es el Cristo resucitado, que le da órdenes a la iglesia y que le establece un itinerario. Él le da una hoja de ruta para la iglesia. Y Él le dice allí, quédense en Jerusalén, porque Él va a impartir la promesa del Padre a su iglesia. Él enviará el Espíritu Santo para que la profecía de Joel se cumpla. El ministerio del Espíritu Santo, por lo tanto, tampoco es una prerrogativa humana. El único que imparte el Espíritu Santo es Jesucristo el Rey. No un profeta, ni un apóstol, ni un hombre en particular. No es algo que se pueda ganar, no es algo que yo pueda hacer mérito para conseguirlo o practicar ciertas cosas para adquirirlo. Hermanos, Él les recuerda lo que oyeron de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 11. Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan ciertamente dice aquí el verso 5, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor tiene la autoridad de decirle a la iglesia lo que debe hacer, y el Señor tiene la autoridad de la iglesia para impartir el Espíritu Santo. El Señor tiene la autoridad de perdonar y de incorporar a su iglesia a sus escogidos a través de este bautismo del Espíritu Santo, por el cual los discípulos debieron esperar un par de días hasta que se cumplió en Pentecostés. Pero solo esa vez en la historia, solo en esta ocasión, hermanos, se dieron dos eventos separados en la obra de redención, de que la conversión y el bautismo en el Espíritu fueran cosas separadas. Desde el Pentecostés en adelante, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo está presente en cada alma que se convierte. Cada vez que el Señor salva a alguien, el Señor lo incorpora a su iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo. Porque es imposible de que usted ame a Cristo, es imposible que usted le reconozca como Señor, es imposible de que usted esté dispuesto a servirle si no es porque el Espíritu de Dios le ha sido impartido a través del bautismo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Así que usted no tenga dudas, si usted ha sido traído a la iglesia, ha sido salvado, usted ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Muchos dicen de que esto está supeditado a ciertas señales, pero a la medida en que vayamos avanzando a través de este libro, vamos sin duda a ir aprendiendo muchas cosas que nos van a ayudar a tener una mejor claridad acerca del ministerio del Espíritu Santo, porque en cierta forma la iglesia actual tiene un entendimiento muy pobre acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Mientras el Señor les habla a los hombres de cosas gloriosas, mientras les habla a sus discípulos, a los apóstoles de cosas maravillosas, una antigua duda surge en los corazones de los discípulos. Todavía no lograban separar el reino de Dios del reino físico de Israel. Ellos todavía esperaban la restauración de Israel en ese tiempo, en lo político, en lo militar, en la influencia mundial. Su mirada aún tenía una perspectiva muy terrenal.
Ellos tenían una visión del Antiguo Testamento donde Dios prometía un reino eterno asociado al reino temporal de Israel. Pero Jesús nuevamente como líder y como rey responde con mucha claridad. Y en los versos 7 y 8 nosotros podemos leer cuando ellos le preguntaron en el verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios es soberano. El Señor ha fijado los tiempos desde antes que el tiempo empezara. Él ha fijado los tiempos, en el griego el cronos. Eso significa toda medida de tiempo que nosotros podemos asociar en nuestra mente. Los minutos, los segundos, las horas, los días, los años, los siglos, los milenios. Todo aquello está en el poder de Dios, pero además de eso el Señor ha establecido las sazones o las épocas. En el griego el kairos, aquellas temporadas particulares, porque por ejemplo nosotros podemos hablar de tiempo asociándolo a minutos, a segundos y a horas, pero también podemos hablar de tiempo, por ejemplo, asociándolos a épocas. Un tiempo difícil, un tiempo alegre, un tiempo oscuro, un tiempo de alegría, en fin. El Señor en su sola autoridad tiene establecido los tiempos y las sazones. El cronos y el kairos están allí sujetos a la autoridad del Señor. Hermanos, en su sola autoridad están escondidas todos los conceptos del futuro y del poder y de las cosas que han de ocurrir en el mundo. Y a la iglesia no le compete saber aquello. La iglesia no le compete acerca de los misterios del futuro. Hermanos, todo aquello está escondido en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, y nuestra preocupación no debe estar asociada a aquellas cosas. Todo lo que venga, todo lo que pase, ha sido decretado por Dios y eso para nosotros debiese ser suficiente. Nuestro compromiso no está con el futuro, en cierta forma. Nuestra acción y nuestro rol como iglesia no tiene que estar siempre mirando hacia adelante. Nuestra gloria viene desde el futuro, sin duda, la esperamos. Pero nuestra responsabilidad y nuestro deber está asociado con el presente. Y por eso el Señor les dice, a ustedes no les compete saber estas cosas. Mucha gente, hermanos, le gustaría conocer el futuro porque eso le da poder. Pero el Señor le dice a su iglesia, ustedes tienen otro poder ya destinado para ustedes. ¿Y qué es más grande que todas esas cosas juntas? El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que le será dado a la iglesia no es el poder de conocer el futuro, no es el poder de tener un cierto rol profético que prediga las cosas o que tengan influencia sobre el mundo en ciertas cosas que tienen que ver con lo temporal. El poder que le será dado a la iglesia es el de ser testigos. Testigos de la vida y la obra del Cristo resucitado, porque el testimonio del Cristo resucitado es lo que transforma el mundo, es lo que cambia las vidas, es lo que cambia las sociedades. Hermanos, no es el poder político o un poder sobrenatural lo que cambiará al hombre. Lo que cambia a los hombres es el testimonio del Señor que ha resucitado, del Señor que fue a la muerte y que resucitó al tercer día. Hermanos, la proclamación del Rey Jesucristo es lo que hará que la iglesia tenga un poder especial. Jesucristo dice que el Padre ha fijado todo con su propia autoridad, de tal forma que para nosotros no es una preocupación el poder, porque el poder ya lo tiene Dios. Hermanos, porque Él es el que pone y saca reyes, la autoridad le pertenece al Señor. El futuro el Señor lo conoce, porque Él lo escribió. Sin duda, al llegar a este texto tan conocido, se hace importante explicar por lo menos dos palabras para poder entender lo que el Rey de la iglesia le demanda a su pueblo. La primera palabra que es necesario que consideremos es poder. En el griego se traduce como dunamis. Y la idea de poder aquí que se menciona, ¿cierto?, en este texto a veces está un poco distorsionada en nuestros tiempos, ¿cierto? Algunos piensan en explosiones, otros piensan en electricidad, dada la raíz de la palabra dunamis. Pero nadie en esa época, ni Lucas con todo su conocimiento científico, había siquiera anticipado la electricidad o el poder de los explosivos. Por lo tanto, la idea de poder está muy, muy separada, la idea del poder que aparece aquí, de lo que quizás nosotros pudiésemos haber imaginado. No es tampoco ese poder para hacer cosas sobrenaturales. Muchos, ¿cierto?, los hombres juegan con la idea, juguetean con la idea, con el sueño de ser poderosos, y por eso que se han hecho tan populares las series y las películas de superhéroes, hombres que controlan la naturaleza, hombres que hacen cosas, y también eso se ha traspasado a la iglesia. Hay hombres que botan a personas con su aliento, hay otras personas que con sus chaquetas, ¿cierto?, dejan multitudes en el piso y lo llaman poder, pero no es el poder que se menciona aquí. Hermanos, el concepto de poder más grande que pudiese haber tenido un hombre de esta época era quizás el de un carro tirado por caballos. Nunca explosiones, nunca rayos, ni el menos electricidad.
Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto de poder? Hermano, el Señor le va a dar una comisión que solo puede ser cumplida a través de una obra del Señor. El ser testigos, hermanos, es algo que demanda una capacidad en el hombre que va más allá de sus propias fuerzas. Cuando se habla de poder, hermanos, se habla de la capacidad de cumplir una comisión. Es la habilidad de terminar lo que se empieza. El Señor iba a comisionar una misión que implicaría estar dispuesto a muchas cosas que en la carne es imposible de cumplir, pero ese poder que imparte el Espíritu Santo lograría que ellos lo consumaran al precio que fuera necesario. El poder de la iglesia está limitada o está, hermano, supeditada a su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La segunda palabra que tenemos que explicar: ser testigos. La palabra testigo viene del griego mártir. Y por lo tanto, ser testigo tiene que ver con dar un testimonio fidedigno de una persona o de un acontecimiento. Un testigo es aquella persona que habla y da cuenta de algo que ha visto, de algo que ha conocido de primera mano, tanto de una persona o de un evento en particular. Este testimonio que le entrega es capaz de defenderlo con argumentos ordenados, coherentes. Y le da tal valor a esa verdad, le da tal valor a esa persona que está inclusive dispuesto a experimentar el entregar su propia vida, si es necesario, por defenderla. Ahora, por lo tanto, entendemos por qué se necesita del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Hermanos, porque esa verdad va a demandar que ellos estén dispuestos inclusive a entregar su vida. Pero también nosotros leemos acá, hermanos, de que el Señor traza el alcance geográfico de la misión de la iglesia. Comenzaría en Jerusalén, abarcaría Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el planeta, toda la humanidad, toda la tierra debe oír el testimonio de esos hombres. Pero ellos viven en Judea, una pequeña aldea de una provincia despreciada del imperio. No tienen financiamiento, no tienen respaldo político, no tienen doctorados en teología, no tienen medios de comunicación, no tienen nada. ¿Qué es lo que tienen? Tienen la promesa del Cristo resucitado. Por eso ese mensaje que ellos oyen allí en el aposento alto, hermanos, aquí al principio del libro de Hechos, nosotros lo estamos escuchando aquí en un rinconcito de Jerusalén, en una pieza olvidada de una casa quizás muy humilde en Jerusalén. Luego lo encontramos a fines de este libro siendo predicado en el corazón mismo del imperio. Allá en Roma, en menos de 30 años, hay un alcance del reino de Dios, hermanos. En 30 años alcanzó al imperio y hoy lo tenemos acá con nosotros, en lo último de la tierra. ¿No es algo maravilloso lo que el Señor es capaz de hacer con hombres que están dispuestos a obedecer y a entregar su vida y que están dispuestos, hermanos, a que ese poder que le ha sido dado ser usado para lo que el Señor dijo que se tenía que usar? Ser testigos, sin duda se ha cumplido en nosotros. Somos evidencia de que la palabra de Dios se cumple. El Señor marca el itinerario de la iglesia, pero el Señor también le da una esperanza a su iglesia. Y vamos a la porción que está entre los versos 9 al 11, donde el Señor allí a las afueras de Betania, como lo dice Lucas en el capítulo 24, verso 50 del Evangelio, el Señor juntó por última vez a sus discípulos, allí los bendijo y luego delante de sus ojos Él fue levantado a los cielos. Su labor ha terminado aquí en la tierra. El Señor es levantado y ellos lo miran mientras sube. Y en los cielos, hermanos, los ángeles le esperan para alabarle. Allá en los cielos hay coronas que ruedan a los pies de Cristo. El Rey de Gloria, el fuerte valiente, está entrando por las puertas eternas y es entronado en su trono eterno. Y allí se le da la autoridad de abrir los sellos del libro de Dios. Allí asciende el Rey vencedor, el Cordero inmolado, el León de la tribu de Judá. Eso está pasando en los cielos. Pero acá a nivel de piso, en medio del polvo, los discípulos no pueden. O quizás tampoco quieren apartar su mirada de los cielos. Su rey, su amado rey, está siendo separado de ellos. Y seguramente piensan si algún día lo volverán a ver. Pero si hubo algo de tristeza en ese momento, en medio de esa despedida, pronto esa tristeza fue disipada, porque en medio de ellos 2 varones vestidos de ropas resplandecientes le consuelan con un mensaje, con una promesa gloriosa. Les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Con esas palabras afirman que ellos con sus propios ojos, con esos ojos con los cuales son testigos de este evento histórico de la ascensión de Cristo, donde hay más de 500 personas viéndolo subir, hermanos, un día la historia será marcada con el regreso portentoso, visible, evidente, irrefutable del Rey Jesús. El Señor ha estado hablándoles del reino, el Señor ha estado mostrándoles con autoridad cuál es el lugar de la iglesia, ha estado diferenciando el reino de Dios con el reino humano, ha establecido claramente qué es lo que sus discípulos van a recibir, ha establecido específicamente lo que deben hacer y cuál será el alcance de su ministerio. Y mientras aquello pasa, hermanos, la iglesia estará siendo gobernada, dominada por Él, y estará siendo preparada por Él para todo lo que le toca vivir, hermano, no solamente en estos 30 años que comprende el libro de ellos, sino hasta el día en que Él venga, hermano, hasta el día que el Señor venga por segunda vez, hermano, Él será el Rey de la iglesia, Él será el Señor de la iglesia, Él estará acompañando a su iglesia, Él establece un plan, y ese plan incluye también de que Él volverá. La iglesia está rodeada, hermanos, por dos grandes eventos, la primera y la segunda venida de su Rey, y mientras esté allí mirando al cielo, esperando cómo estos se abren y cómo el Señor baja, el Señor estará acompañándoles, su poder estará con ellos. Bendito sea el Señor. Muchos admiramos con justa razón a los hermanos de la primera iglesia y pensamos si es posible que esto vuelva a ocurrir con nosotros. Pero debemos preguntarnos si, así como estamos deseosos de esa gloria que ellos vieron, estamos dispuestos a pagar el precio que ellos pagaron. Porque ahí quizás hay una gran diferencia. Muchos queremos la gloria, pero muy pocos queremos, hermanos, el sufrimiento. Muchos queremos la corona, pero pocos queremos la cruz. La iglesia del siglo XXI tiene la misma comisión que vemos en estas páginas. Su llamado sigue siendo el hacer testigos. Hermanos, el poder de la iglesia sigue siendo el poder que el Señor les dejó. Proclamar, hermanos, la victoria del Rey resucitado, un mundo que es tan antagonista de Cristo como está tan necesitado de Cristo. Esto es algo, hermanos, igual, simétrico. Así como ellos no quieren a Cristo, así también le necesitan. Muchos imperios han pasado. Y hoy estamos a más de 2000 años de distancia de estos eventos y el mensaje no ha cambiado, la comisión no ha cambiado, la iglesia quizás ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el Señor de la iglesia, Él sigue reinando en la iglesia. Su promesa, hermanos, ya está con nosotros. El Señor resucitado está con cada corazón de sus hijos y con su Espíritu nos dota de todo lo necesario para terminar la obra encomendada. A veces lo que necesitamos es disponernos. A veces lo que hace falta solamente es la obediencia. A veces lo que hace falta es solamente preguntarnos con humildad: Señor, danos la dirección que hemos perdido. Ayúdanos a recuperar la misión que hemos dejado. Señor, queremos dejar la comodidad y queremos volver a hablar sin vergüenza y dar testimonio de que tú eres nuestro Señor. Hermanos, si una iglesia que no tenía recursos como la iglesia del primer siglo puso al imperio de cabeza, ¿cómo esta iglesia en este tiempo no podrá trastornar al mundo como lo hicieron ellos? ¿No tenemos acaso la misma promesa? ¿Acaso no tenemos al mismo Cristo resucitado con nosotros? Hermanos, oremos, pidámosles al Señor: visítanos, avívanos, despiértanos. Nuestros corazones deben ser empoderados con tu poder. Tú eres el principio y tú eres el final de nuestra historia. Amados hermanos, quizás hoy estamos al otro extremo de la historia de la redención, en el cual se encontraban nuestros hermanos, del cual hemos leído en estas páginas y que están allí mirando los cielos en Betania. Sus ojos le vieron subir, pero tal vez nuestros ojos le verán volver. ¿No quieres tú la misma porción que tenían ellos? ¿No quieres tú la misma porción de gloria que vivieron ellos? Yo creo que sí, hermanos. ¿Qué nos falta? Quizás un poco de humillación, un poco de disposición, un arrepentimiento. El Señor sigue siendo el mismo. Él es el Rey de nuestras vidas como lo fue el Rey de la vida de estos hombres. Despiértanos, Señor. Avívanos, Señor. Debe ser nuestra oración. Amado Dios, vamos ante tu presencia a exaltar tu nombre y glorificarte. Gracias por tu palabra, gracias por tu porción. Señor, despiértanos, muévenos, Dios. Señor amado, tu poder está hoy a disposición de tu pueblo como estuvo en este tiempo. Tú puedes hacer obras grandes hoy como la hiciste en aquellos años. Señor amado, tu Rey resucitado sigue reinando sobre nosotros. Amado Dios, despierta nuestros corazones. Haz que estos huesos, Señor, cobren vida. Haz que este cementerio se convierta en un jardín, Señor. Haz, Señor amado, que esta iglesia despierte. Mi Dios bendito, tú tienes el poder para hacerlo. En ti esperamos, Dios. A ti alzamos nuestra mirada, porque quizás este puede ser el día en que vengas. Este puede ser el día en que regreses. Y nuestros corazones, Señor, deben esperarte. Nuestros corazones deben buscarte.
Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, amados hermanos.
iglesia, hermosa bendición hemos tenido hoy. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y confiemos en lo que el Señor ha prometido. Esa promesa es real, está con nosotros, está junto a nuestras vidas, es la que nos sostiene hasta aquí. A veces, hermanos, miramos en poco lo que el Señor nos ha dicho. A veces las cosas de este mundo nos capturan con tanta facilidad, pero confiemos en el poder del Señor, confiemos en su obra y por lo tanto sigamos siendo testigos de Él también en estos tiempos. Les invito a seguir orando por las necesidades de sus hermanos, a seguir orando por la iglesia, para que el Señor avive su iglesia en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos complicados en todo sentido, hermanos, pero sin duda hay algo que está aquí, latente, y es el pueblo del Señor. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe a través de este proceso que nos tocó vivir, porque sin duda aquí el Señor también sigue siendo Rey, el Señor también sigue siendo Señor. Que Dios les bendiga junto a sus familias, el Señor les ayude en esta semana, que sea una semana bendecida donde cada uno de nosotros pueda ver el favor de Dios junto a nosotros. Que el Señor guarde a nuestros hermanos que están pasando necesidades. Sin duda, hermanos, el Señor nunca nos ha abandonado. Amada Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.